Bendiciones a todos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Como siempre he dicho que para mí es un gran honor, un gran privilegio saludar al pueblo del Señor. En verdad, el pueblo del Señor es un pueblo especial, es un pueblo que ha sido llamado para poder tener la relación, una comunión con Dios, con el Señor, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y también con nuestros hermanos, esa familia hermosa, esa familia en Cristo Jesús, esa familia que por toda la eternidad vamos a estar juntos conforme los propósitos de Dios. Así es que bendiciones, hermanos y hermanas, a las familias y amigos sean bendecidos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Desde aquí, desde Australia, la área de Sydney, Misión Cristiana Elim, saludando a todos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, también agradeciendo porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hemos sido fortalecidos, hemos sido guiados por el Espíritu Santo, sostenidos por el poder de su palabra. Y como Dios es bueno, siempre seguiremos firmes según el propósito del llamado que Dios nos ha dado. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Como siempre, los días miércoles a esta hora estamos para meditar en la palabra del Señor, y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Hemos estado hablando acerca de Eliseo, un profeta de Dios. Dios lo llamó para bendición de Israel, para bendición también de muchas naciones. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, leemos versículos 18 y 19. Y lo hacemos así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice la palabra. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Tan precioso, tan hermoso cuando Dios le concede la petición a su siervo. Vamos a orar, hermanito, vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por esta bendición preciosa, hermosa que tenemos de estar en tu presencia, levantar nuestra oración, nuestras palabras, para que a través del Espíritu Santo hables, nos enseñes, nos traiga revelación de estas verdades hermosas que edifican nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas, familias, amigos. Conforme a lo que hemos leído, creo que el tema sería, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así sería el tema. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Muy bien. Aquí vemos, hermanos, al profeta Eliseo, y haciendo un poquito un recordatorio de lo que estuvimos hablando la última vez, que Elías, Dios le dice a Elías que lo va a levantar, se lo va a llevar. Ya el periodo de Elías en esta tierra ya estaba por finalizar, y esos son los propósitos de Dios, los pensamientos de Dios, los planes de Dios con sus siervos. Así es que ya hay un tiempo señalado en el cual usted y yo vamos a ser levantados. Y si no suena la trompeta hoy, pues usted ya sabe que todo está en la soberanía de Dios. A Elías el Señor se lo lleva, y aquí vemos cómo Dios se va supliendo para que el pueblo de Israel y no solo Israel, sino que otras naciones vayan conociendo que el Dios de Israel es el Dios del Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios poderoso, el Dios eterno. Así es que
Elías va a ser levantado y Dios llama a Eliseo para que sea el profeta, y eso lo encontramos nosotros en el capítulo, en primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 16, ahí está el llamado que Dios le hace o el señalamiento que Dios hace a Eliseo. Fíjense que cuando Dios le dice a Elías acerca del llamamiento de Eliseo, Eliseo no está allí. Eliseo no está ahí. Eliseo no se da cuenta de el señalamiento divino que Dios tiene sobre él. Entonces, qué hermoso es cuando uno se da cuenta que lo que Dios establece, lo que Dios le planea, eso no hay nadie que pueda oponerse. Recuerde que hay designios de Dios, que lo que Dios dice se hace. Lo que Dios dice tiene cumplimiento, porque Él es el soberano, Él es el Dios, el poderoso. Él hace las cosas como a Él le placen. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Quiero decirle que si a Dios le plació llamarlo a usted y a mí para darnos vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces hoy podemos decir que Dios es bueno, que Dios es rico en misericordia y en bondad. Ahora, las bendiciones que tuvo Eliseo, hermanos, como profeta de Dios, también lo tenemos nosotros, porque el Dios de Eliseo es el Dios nuestro. Y recuerde que Dios no cambia, Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Muy bien, fíjense que, como siempre, los problemas, ¿no? Los problemas, los conflictos que hay, siempre a veces traen quizás alguna aflicción, algún pero en nuestra vida. Pero si ponemos la mirada en el Señor, la confianza en el Señor, y los acercamos a Él con la certeza, con el conocimiento, con la convicción que para Dios todo es posible, entonces recuerde que vamos a seguir una vida de bendición, una vida de victoria, aunque tengamos situaciones difíciles. Muy difícil puede ser la situación que el cristiano se encuentre, pero todo es posible para Dios. Dice, hermanos, la palabra de Dios dice, para el que cree, todo le es posible. Aquí en estos momentos, cuando hemos leído esta porción, vemos la posición de Eliseo. Recuerde una cosa, y es muy importante para nosotros, que Eliseo fue establecido por Dios como profeta. A Eliseo, ahí ningún concilio de Israel, ningún rey de Israel vino a decirle a Eliseo, mire, usted va a ser el profeta de nosotros. No, Dios lo estableció como profeta. Dios lo estableció como profeta allí en Israel. Por lo tanto, este hombre, este siervo, dependía solamente de la soberanía de Dios. O sea, en otras palabras, los ojos y todo el ser del Dios de gloria que lo había llamado estaba atento en su siervo. Él tenía la protección, tenía la guianza, Eliseo, de parte de su Dios. Igual nosotros. Usted tiene vida eterna, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ese Dios de gloria, ese soberano y poderoso, siempre lo va a estar guardándolo, lo va a estar cuidando, lo va a estar guiando, protegiéndolo. ¿Para qué? Para que el llamado que Dios le ha dado tenga cumplimiento. Y eso es
que tenemos que darle gracias al Señor. Yo sé que como humanos, hermanos, hay momentos difíciles en la vida. Hay momentos difíciles como humanos. Nosotros a veces podemos debilitarnos, pero recuerden que ya nuestra vida no depende de las circunstancias que están alrededor nuestro, sino que ya nuestra vida depende de un llamado que Dios, el Señor, nos ha dado. Que nosotros pudiera, como dice hermano, el tema, ¿no?, que le hemos puesto a este mensaje es de Romanos 8:31. Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Piense esto, lo que el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, o sea, las palabras que da aquí el Pablo, lo hacía en base a una relación que tenía con su Dios. Lo hacía en base a una experiencia que Pablo tenía con su Dios, porque nosotros, hermanos y hermanas, cuando hablamos de la vida en Cristo Jesús, no lo hacemos así en una forma teórica, no. Cuando hablamos de Cristo, lo hablamos por la experiencia que tenemos de ese encuentro de gloria con el Señor, de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, hermano, uno tiene que sentir, uno tiene que darse cuenta, uno tiene que ser consciente del llamado que Dios nos ha dado, la transformación, el cambio que se operó en nosotros a través de la gracia, de la misericordia del Señor. Entonces, hermanitos y hermanas, cuando uno tiene la certeza, la convicción, la seguridad del llamamiento que Dios nos ha dado, entonces uno depende solamente de la guianza del Señor. Y ahí es donde vienen y fluyen los favores divinos. Ahí es donde nosotros, hermanos, aunque pasemos situaciones difíciles, aunque estemos pasando una situación difícil, tenemos a quién acudir, tenemos a quién levantar nuestra oración, tenemos a quién levantar nuestras palabras. El ruego va a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, porque si Dios lo ha llamado, quiere decir que usted es un hijo, es una hija de Dios, y por lo tanto, como un padre bueno, va a escuchar nuestra oración y hará las cosas a favor de nosotros. A mí me llama la atención la actitud de Eliseo. Fíjese que recordándonos, cuando recuerda usted que dice que se levanta el muchacho, el criado que tenía Eliseo, y nomás ve en esa mañana, ve al ejército sirio que han venido para llevarse a Eliseo. Entonces, él queda preocupado, queda lleno de miedo. El temor inunda su ser, y entonces él dice: ay, Señor mío, ¿qué haremos? O sea, él quiere buscar la solución a ese problema, pero Eliseo sabe que la vida de él está en las manos de Dios, y entonces Dios, miren cómo Dios es bueno, cómo Dios es rico en misericordia. Dios le concede a Eliseo que vea el ejército celestial que ha enviado para protección, para el bien de Eliseo. A Eliseo no le interesa, hermano, no le pone en peligro, no ve, hermano, que el ejército sirio que ha venido contra él, no hay temor. Porque él ve otro ejército más poderoso y ve que el ejército celestial está a favor de él. Entonces, hermanitos y hermanas, por eso es que allí le dice Eliseo: no tengas miedo. O sea, llegar a ese nivel, hermano, de poder aconsejar, llegar a ese nivel de dar el consejo, de decir a los hermanos que están pasando en una situación difícil, diciendo: no tenga miedo, hermano, hermana. No tenga miedo, hermano, hermana.
ánimo, ten ánimo. Esas eran las palabras del apóstol Pablo. Tengan ánimo. Nadie va a perecer. Porque el Dios, el ángel del Dios, de quien soy, a quien sirvo, ha estado conmigo y me ha dicho que nadie de vosotros va a perecer. Eso es lo que dijo Eliseo, lo mismo Moisés, no temáis. Esos son, hermano, experiencias, o sea, palabras de una experiencia que se tiene con Dios. Aquí el caso de Eliseo, le dice, no temáis, le dice, no tengas miedo, le dice al muchacho. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque Eliseo tenía la seguridad, la convicción que el Dios de él le daba la protección. Entonces, mire lo que hace Eliseo. Y esto es lo que queremos ver. Dice que rogó Eliseo a Dios, ábrele los ojos a este. Y dice que cuando Eliseo ora, el Señor le abrió los ojos al criado, al muchacho, y vio el ejército celestial. Entonces, ahí vino la calma, ahí vino la tranquilidad, ahí vino la paz. Desaparece ante los ojos del muchacho el ejército sirio y hace impacto el ejército celestial. Ahora, hermano, y estas son las bendiciones que nosotros encontramos. Por eso le decía al principio que el Dios de Eliseo es el Dios nuestro y que Él no ha cambiado. Cualquier situación, por muy difícil que sea, recuerde que ya Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, ha vencido en todas las áreas, en toda área de la humanidad. Y no solamente en lo terrenal, sino que también en lo espiritual. Ya Cristo Jesús es el Señor, el vencedor. Él dijo, después que Jesucristo resucita, dijo, porque toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. O sea, toda potestad, toda autoridad está en Cristo Jesús. O sea, todo ser viviente, todo elemento natural está sometido a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios y Señor de mi vida. Mire qué bendición tan grande tenemos nosotros. Entonces, siguiendo con Eliseo, porque a mí me gusta este panorama que las Escrituras nos presentan, que cómo Eliseo se mantiene firme, quieto. Él sabe que el Dios que tiene, el Dios que lo ha llamado, no lo va a desamparar. Él sabe que el ejército sirio no puede tocarlo, al menos que él, el Dios de gloria, el Dios de Eliseo, lo permita. Entonces, dice, y esto mire, fíjate que esto de la ceguera, ¿no? Porque dice el versículo que hemos leído, y luego que los sirios descendieron a él, o sea, en el momento, fíjense bien, el momento que el ejército sirio va contra Eliseo ora. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano, hermana? Dígame, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Corrernos. Sí, corrernos. Y no me diga que no, hermano, hermana, si a veces una calumnia, ya nos enojamos, no vamos a la congregación, no vamos a alabar, a adorar a Dios, con una calumnia que los levantaron. Bueno, si es calumnia, es una mentira, no es verdad. Entonces, ¿por qué nos afectamos? Una mala mirada. Ahora, imagínense aquí que un ejército, bueno, en aquellos tiempos con lanzas, con espadas, flechas, iban a atacar a Eliseo. Y Eliseo firme, ruega a Dios. Y mire, ruega a Dios y le dice en este versículo que hemos leído, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Te ruego y que hieras con ceguera a esta gente. Y dice, hermanos, y Dios los hirió con ceguera conforme a la petición
de Eliseo. Ay, Dios mío, qué Dios bueno, qué Dios grande de misericordia. Mire, yo pensaba una cosa. ¿Y qué pasa si hubiera dicho Eliseo, Señor, a esta gente consúmelos con fuego? ¿Qué piensa usted? Por su amor a su siervo lo hubiera hecho el Señor. Señor, que desaparezcan con una mirada, con un soplo del Dios de gloria. Ese ejército saldría volando a caer a saber a dónde. Pero Eliseo le dice al Señor, te ruego que los hieras con ceguera. Mire, vamos a ver, fíjese que hay en la Biblia, hay algunas oportunidades donde algunos quedan ciegos. ¿Se recuerda usted cuando, en los tiempos de Lot, cuando llegan dos ángeles ahí a la ciudad y entran a la casa de Lot? Y aquellos perversos, los hombres, dice, de los grandes y pequeños, cuando vieron que entraron esos dos ángeles a la casa de Lot, llegaron ahí a la puerta y le dicen a Lot que saque a esos dos varones porque lo queremos conocer. Qué depravación tan grande había en los tiempos de Lot. Qué depravación querían conocer. Y usted sabe qué significa la palabra conocer. Querían acostarse con los dos ángeles. Entonces, los ángeles dice que cegaron la vista. Quedaron ciegos aquellos. Y aún ciegos dice que así a tientas estaban buscando la puerta para entrar a la casa de Lot. Pero ahí quedaron ciegos. En otra oportunidad, porque lo que estoy planteando es la operación de Dios, cómo Dios obra para el bien de los suyos. Dice la Biblia, hermanos, que van dos hombres camino a Emaús y van allí hablando acerca de las cosas que han pasado en Jerusalén, que Jesús ha muerto, y van tristes, van derrotados, van derrotados y el sueño se les ha ido. Pero viene Jesús, que es bueno, misericordioso, camina con ellos, pero ellos no lo conocieron, porque dice que los ojos fueron velados. O sea, Jesús va ahí con ellos, va hablando, les va instruyendo, les va enseñando, les va hablando del mismo Jesús, y ellos lo van escuchando y lo miran, pero no lo conocen. O sea, fueron velados los ojos de ellos para que no conocieran al Señor. Llegan a la casa, al lugar donde iban, Jesús se sienta, parte el pan y ahí lo conocieron. Y dice, y fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Entonces, en el momento que el Señor parte el pan y bendice el pan, se le abrieron los ojos. Y aquí lo mismo pasa con Eliseo, cuando le dice y que queden a esta gente, dice, que queden ciegos. Pero no quedaron ciegos definitivamente, no quedaron ciegos porque dice, hermano, dice, después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Oiga, Eliseo, ellos van buscando a Eliseo. Eliseo hoy está enfrente de ellos y les dice, seguidme, esta no es la ciudad. Ellos ya estaban en Dotán, ellos sabían que en Dotán estaba el profeta, estaba Eliseo, pero Eliseo le dice, no es esta la ciudad, ni es este el camino. Vengan, yo los guiaré a donde está el hombre que ustedes buscan.
Pero hermano, hermana, si los hombres, el hombre que ellos buscaban, ahí está frente al ejército de Siria. O sea, a Eliseo lo buscaban, pero hoy él está hablando. Mire lo que hace el poder de Dios. Eliseo hablando con ellos y no lo reconocen. ¿Por qué? Por la oración de Eliseo. Por la oración de Eliseo. Y le dice, seguidme. Oh, ahora Eliseo es el guía, que sería como, puedo decirlo, como el capitán, como el general de ese ejército. Increíble. Por eso, hermano, para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Es que, hermano, hermana, en Cristo Jesús está la victoria, está el triunfo. En Cristo Jesús todo es posible. Todo es posible. Aquí Eliseo rogó al Dios que lo había llamado y lo que lo había puesto como profeta, y ahora Eliseo tiene el amparo divino, tiene la protección divina, que nadie puede tocar la vida de Eliseo, porque esa vida le pertenece al Dios de Israel. Igual nosotros, usted le pertenece a Cristo Jesús, el único Dios, el único Salvador de nuestra vida. Usted y yo somos de Jesucristo, por lo tanto, Él es nuestro guardador, nuestro protector. En los momentos de batalla, en los momentos difíciles, una oración, un clamor al Dios de gloria, Él vendrá a favor nuestro. Aleluya. Mire, hermanos, y es que esa es la vida hermosa en Cristo Jesús, la vida buena en Cristo Jesús. Eliseo oró que queden ciegos estos. Y ahora, y como Eliseo confiaba en su Dios, yo no sé cómo Eliseo ha de haber visto ya a ese ejército. Él va seguro enfrente de ellos y le dicen, síganme. Y lo siguieron. Ahora Eliseo es el que toma la dirección de ese ejército, de los sirios. Y llegan a la ciudad de Samaria. Imagínense, yo quiero que nosotros meditemos, pensemos, ¿no? En el caminar. Me imagino, ¿no? Que Eliseo va adelante y el ejército va atrás, siguiendo a Eliseo. Y al hombre que ellos buscaban. Es que hermano, esa es la protección divina, la protección de lo alto. Ese es el amor de Dios. Me recuerdo, hermanos, ¿se recuerda usted del apóstol Pedro cuando estaba en la cárcel? Estaba en la cárcel y llega el ángel y le toca y le dice, cíñete, y sale, levántese, y dice que pasa la primera guardia y se abre la puerta de hierro. Entonces allí no lo vieron pasar a Pedro. ¿No vieron cuando Pedro se sale de la cárcel? ¿Cuántos hermanos, cuántos soldados estaban allí cuidando a Pedro? Cuidando, guardándolo, que no se saliera. Ahora Pedro pasa enfrente de ellos, pero no lo vieron porque el ángel que estaba ahí con Pedro hizo que no vieran a Pedro. Esa es la protección divina. Ese es el amparo divino. Esa es la protección que nosotros tenemos. Lastimosamente, como no depende, quizás nuestra vida del 100% no depende de Dios. Por eso es que a veces nosotros nos sentimos ahí todos amargados, todos como arruinados, pero esa no es la vida cristiana. Ese es el llamamiento que el Señor nos ha dado. Oiga, no sé, hermano, cómo explicarle esto. Pero fíjese que a veces vive mejor el impío, el que no conoce a Dios, que aquellos que lo llamamos cristianos. Solamente recuerdo cuando, ¿se acuerda usted la parábola del hijo pródigo?
Cuando el hermano menor regresa, se gastó todo, despilfarró todo su herencia, se lo gastó en el mundo, con amigos, bueno, no sé qué clase de amigos, y quedó sin nada. Y además de eso, el hambre que vino, la hambruna que vino. Estando él allá en una situación difícil, pensó que en la casa de su padre había abundancia de pan. Y él dijo, me levantaré e iré. Y pediré y le diré a mi padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y dice que el padre lo estaba esperando. Y cuando llega el hijo, el padre lo recibe, le pone ropas, le pone el anillo, y hay una fiesta porque el padre se ha alegrado que aquel que se había perdido o estaba muerto ha regresado. Ese es el amor del padre. El problema es el hijo mayor que estaba ahí. Cuando él viene del trabajo con sus siervos, oye la gran fiesta que hay, y dice, ¿y qué es eso que yo oigo? Lo que pasa es que tu hermano menor ha regresado y han matado un buey, el mejor buey. El padre estaba contento, alegre, se regocijaba que su hijo había vuelto. ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor? Se enojó. Y no quiso entrar. Y sale el padre y le dice, hijo, entra. No, le dice. ¿Cómo que hizo nada la herencia, ahora lo ha recibido? Oiga, esto es lo que quiero que vea. Y yo, que he quedado aquí, que he trabajado contigo todos los días, ni un cabrito me has dado para que lo coma con mis amigos. ¿Qué le dijo el padre? Hijo, todo lo que está aquí es tuyo. Todo lo que está aquí es tuyo. O sea, por lento estaba en esa situación, estaba dentro de la casa del padre. Pero hoy enojado, amargado porque su hermano ha vuelto. Porque se gastó todo. Hermano, ¿quién va a cambiar el amor de un padre? Especialmente nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial tiene un amor especial por nosotros. Tan grande es el amor del Padre sobre nosotros que dio a su Hijo. No escatimó a su Hijo por amor a nosotros. A Jesús, al Hijo, el Padre lo envía a la cruz por amor a nosotros. Entonces, hermano, ese es el amor de Dios. Ese es el amor eterno sobre nosotros. Disfrutemos el amor, hermano. Disfrutemos la fidelidad de Dios. Disfrutemos la presencia del Señor. Disfrutemos esas bendiciones. El cristiano, nosotros como hijos de Dios, somos llamados a tener una vida en plenitud, dependiente de Dios. Eso es lo que hizo aquí la vida de Eliseo. Te ruego, oh Dios, que hieras con ceguera. Y así hizo Dios, conforme la petición de Eliseo. Y ahora Eliseo va guiando el ejército. Vénganse, muchachos, yo los voy a llevar a donde está el hombre que ustedes buscan. Increíble, increíble. Y Eliseo ahí con ellos no lo reconocieron. No lo conocieron. Ahora, hermano, se va y llega a la ciudad de Samaria. Estando en el centro de Samaria, viene otra vez. Oiga, y esto es lo que le digo, que en la oración, ahora dice, vuelve otra vez a orar Eliseo. Porque, hermano, mire pues, oiga, es que el siervo de Dios, él sabe ministrar los bienes
celestiales. El siervo de Dios sabe administrar los bienes celestiales, sabe administrar la fidelidad de Dios, el poder de Dios. Porque si Eliseo, fíjese bien que viene guiando al ejército. Si Eliseo se para antes de llegar a Samaria y dice, Señor, ábrele los ojos a esto, ellos conocen que el que está allí es Eliseo. Pero no. Es que la victoria, hermano, la victoria siempre la vamos a encontrar en la autoridad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Cuando llegan al centro de Samaria, en la ciudad de Samaria, entonces allí Eliseo ora. Ahora, fíjese bien, que allí ya está el rey de Israel con su ejército. Ahora dice Eliseo, ruega a Dios, oh Jehová, ahora ábrele los ojos a esto para que vean. Y cuando fueron abiertos los ojos, ellos se dieron cuenta que estaban en la ciudad de Samaria. Ahora, el rey, hermano, el rey, la victoria, el triunfo a través de un profeta. Llama la atención esto, hermanitos y hermanas. Aquellos hombres bien armados, con lanzas, con escudos, flechas, arcos, y Eliseo sin nada a nivel terrenal, pero tenía el poder, la cobertura de Dios, que es lo que nosotros necesitamos, la cobertura, la investidura, estar sometidos bajo la autoridad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces la victoria ahora también se le concede al rey de Israel. Ahora el rey de Israel dice, Padre mío, los voy a matar. Claro, porque eran enemigos. ¿Y qué le dice Eliseo? Le dice, no. Ahora, lo que hagan mejor, le dijo Eliseo, hagan un banquete, denle comida a este ejército. Hermanos, ¿cuántos serían los miembros, el número de soldados de sirios ahí? Y hacer una comida, hacer un banquete para todos. Ahora, ya cuando ellos comieron, le dice Eliseo, regresen a sus casas. Van derrotados. ¡Qué vergüenza! Un hombre, siervo de Dios, Dios sometió a un ejército bajo la autoridad y el dominio de su siervo, de Eliseo, el profeta de Dios. Y fíjese, hermano, mire cómo termina la bendición que dice el versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Fíjese bien. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. He leído capítulo 6, versículo 23. La intervención de un profeta que confió en Dios, en el Señor, la bendición fue para el pueblo de Israel. La victoria fue para el pueblo de Israel. Ahora, muy bien, hermanitos y hermanas, ahora viene con nosotros. Eso sería el tema, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, cuando Pablo dice estas cosas, hermanos, él ha hecho una referencia, ha dado, hermanos, ha explicado de la soberanía de Dios en el llamado que nosotros tenemos. Porque dice, fíjese, hermano, que vea usted capítulo 8, versículo 31 que leíamos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Dice Pablo, porque aquí él está haciendo una conclusión. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A cuál esto? ¿A cuál esto? A lo que dice el versículo 28. Lo que dice el versículo 28, hermanos. Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que, conforme a su propósito, son llamados. O sea, hermano, el llamado que usted tiene, yo tengo, allí dentro de ese llamado hay un propósito. Y ese propósito surge de Dios, no de nosotros. En el llamamiento, por ejemplo, de Abraham. El propósito del llamamiento de Abraham era que de la espalda de él iba a salir una nación y que todas las naciones iban a ser benditas por la simiente que estaba dentro de ese llamamiento de Abraham. Entonces aquí, hermanos, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense bien, ¿cómo es que Dios llama? Para que usted y yo seamos conforme, dice, a la imagen de su Hijo. O sea, estamos viendo el llamamiento, porque por eso dice el apóstol Pablo, pues ¿qué diremos a esto? Es a esto lo que estamos viendo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, así también glorificó. Entonces, ahora dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos a esto? A esto que he leído. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanitos y hermanas, firmes en el Señor. El llamado que el Señor nos ha dado es que está con nosotros. La victoria es suya. Hay que orar, hay que clamar, sí. Hay que vivir en santidad, hay que vivir en obediencia a Dios. Porque el hecho que hay predestinación no quiere decir, hermano, que vamos a hacer y deshacer con nuestra vida. Porque el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a ser, fíjate, el propósito de Dios Padre es que nosotros lleguemos a ser semejante al Hijo de Dios. Vivir en santidad, vivir, hermano, en obediencia. Hemos sido justificados y como dice acá, también glorificó. O sea que Pablo dice glorificó y que todavía no se ha realizado, pero está dentro del plan divino de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, termino con esto. El llamado que nosotros tenemos es ser instrumento en las manos de Dios para traer bendición a aquellos que están junto a nosotros. Eso fue Eliseo, el llamado que Dios le dio a Eliseo. El llamado que nosotros tenemos es que manifestemos la gloria de Dios en esta tierra. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Hermano, hermana, que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Recuerde esto, que el Dios de Eliseo es el Dios de nosotros. El llamado que tuvo Eliseo fue el llamado de Dios, el Dios de Israel. El llamado que nosotros tenemos ha sido por nuestro Señor, el Padre Celestial, y hemos sido perdonados en Cristo Jesús y sostenidos, fortalecidos y guiados y consolados por el Espíritu Santo. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están siempre obrando, cuidando de nosotros, guiándonos, dando fuerza, fortaleza para que el propósito del llamamiento que usted tiene tenga cumplimiento, y así entraremos a morar a esas mansiones eternas. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. El llamado es perseverar en ese llamamiento eterno. Amado hermano, amigos, familias, Jesucristo es el Señor. Que Dios le bendiga, y esto lo hicimos pensando en usted, porque Dios pensó en usted. Los pensamientos de Dios siguen influyendo para salvar a los hombres. Por eso vino Jesús,
Por eso vino Jesús, murió en la cruz para perdón de pecados. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Amén.